siempre digo lo que pienso. Vamos a darle la bienvenida también, invitarlo a la charla a Héctor Polino, que es abogado, exdiputado por el socialismo y titular de Consumidores Libres, para hablar un poquito de la situación económica inmediata. Hay mucho de macroeconomía, ¿no? Se habla de un montón de cosas, pero hay una economía que es la que nos afecta directamente y día a día al bolsillo. Tema inflación en foco, ya que se han renovado los productos o la canasta de productos de precios cuidados y viene con aumentos de nuevo, otra vez con aumentos. Héctor Polino, ¿cómo le va? Bienvenido. Juan, Sebastián, Daniela, los saludamos en LU5 Radio Neuquén. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, gracias por compartir este ratito de radio con nosotros en la tarde. Lo estamos recibiendo aquí en Neuquén Capital. Y la verdad es que no solo estamos preocupado está todo el mundo, ¿no? No es un hallazgo si decimos que en mayor o menor medida, y sobre todo los sectores más vulnerables, los sectores medios, cada vez que vamos a un supermercado, a una tienda, nos golpean o nos dan una bofetada, ¿no? Con precios que cada vez se alejan más de nuestra realidad económica. Sí, por supuesto. Estamos preocupados por dos pandemias que sufre la República Argentina. Una de carácter sanitario, el coronavirus, y la otra de carácter económico, que es la inflación. Y esta última pandemia no comenzó ahora o en el mes de marzo del año pasado. Ya viene desde hace muchos años que la Argentina conquistó y consolidó el tercer lugar en el mundo por el índice inflacionario que tiene. Y hoy la inflación que tenemos, por ejemplo, en un mes, la inmensa mayoría de los países de la Tierra no la tienen en un año, claro. Y algunos en 5 años no tienen el porcentaje de inflación que tenemos en Argentina en 30 días. Es decir, que algo se viene haciendo muy mal desde hace bastante tiempo. Y una de las cosas que se vienen haciendo muy mal desde hace bastante tiempo es que no hay controles eficientes para los grandes grupos económicos que son formadores y deformadores de precios al mismo tiempo. Hoy en la Argentina, y ya desde hace bastante tiempo, 28 grandes empresas, todas de capital extranjero, concentran el 80% de la producción de los productos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza. Si hubiera voluntad y decisión política, no es tan complicado controlar a esas 28 grandes empresas. Hoy, 5 grandes cadenas de supermercados concentran aproximadamente el 60% de las ventas en el país. Y de esas 5 grandes empresas, 4 incluso son de capital extranjero. Entonces, ese es el problema fundamental de la Argentina. Esa es la explicación de este proceso inflacionario, que hoy se ha transformado en una cultura. Hay una cultura, hay una resignación frente al proceso inflacionario. Y las empresas y los comercios van remarcando los precios por las dudas. Porque hoy el comerciante minorista del barrio, que vende aceite, azúcar, harina, carne, frutas, verduras, no sabe a qué precio la va a pagar al día siguiente cuando lo tiene que reponer. Entonces, por las dudas, van remarcando el precio de los productos. Y además, Héctor, porque se ha... perdón, sí. porque usted ha abierto un abanico de posibilidades de preguntas y repreguntas que me parece sumamente rico, y le voy a pedir si las podemos ir abordando de a una. Usted habló yo lo primero que quiero ponerle en marco, tengo 40 años, no recuerdo cuando en la Argentina que yo viví no hubo inflación. Con esto que quiero decir, que hay al menos tirando a 2 generaciones, que no conocemos lo que es una vida sin inflación, una vida completa sin inflación.
Entonces, es bastante complicado, por eso digo que hay un montón de buenos conceptos que usted ha dado o puntas como para poder ir abordando el tema. Despersonalicemos, tratemos de jugar a despersonalizar, porque usted dice, es una decisión política, y digo, salgamos de la grieta del boca arriba en el que vivimos, digo, no hay un solo gobierno en 40 años en la República Argentina que haya tenido la decisión política de parar esto. Muy buena pregunta. Mira, en la República Argentina hemos tenido inflación, altísima inflación, e incluso hiperinflación, y permanentes devaluaciones del peso con respecto al dólar. Hubieron muchísimos intentos por parte de distintos gobiernos, incluso hubieron golpes de Estado en la Argentina contra gobiernos que tomaron medidas en defensa de los intereses populares. Te pongo un caso concreto. El gobierno de Arturo Illia, el gobierno radical de Arturo Illia, que fue derrocado antes de terminar su mandato, y fue derrocado por dos medidas muy importantes que tomó. Una, la anulación de los contratos petroleros que se habían suscrito durante la época del gobierno anterior. Y la otra, ponerle límites a los laboratorios de medicamentos. Su inmensa mayoría eran laboratorios de medicamentos extranjeros, la ley de Oñativia. Bueno, incluso un gobierno que intentó poner freno a los abusos de grandes grupos económicos fueron luego derrocados por golpes de Estado, ¿no? Tenemos un problema muy complicado en la República Argentina, pero si no nos decidimos a tomar cartas en el asunto, vamos a continuar con este proceso inflacionario, a pesar de todas las medidas que se van tomando. Por ejemplo, el plan de precios cuidados que arrancó en el mes de enero del año 2014, un plan muy interesante. No obstante, el plan de precios máximos que puso en funcionamiento el gobierno actual a partir del 20 de marzo del año pasado, con precios de referencia al 6 de marzo. Y no obstante esos planes, ahora el nuevo plan es súper cerca, con 70 productos acordados con 24 grandes empresas, y luego se ponen en funcionamiento los planes, y luego las empresas se las rebuscan para burlar esos planes. Por ejemplo, una de las burlas que cometen, si en el plan vos ponés un determinado producto de una determinada marca, con una determinada cantidad de centímetros cúbicos o de gramos, ¿qué hacen? Te cambian la marca o te aumentan o disminuyen la cantidad de centímetros cúbicos, o te aumentan o disminuyen la cantidad de gramos, y te sacan el producto del plan y lo aumentan indebidamente, el precio. Ese es el problema. Y no se aplica la sanción que corresponde para ese grupo económico que claramente está burlando una decisión gubernamental. Ese es el problema. Héctor, buenas tardes. Daniela lo saluda. Buenas tardes, Daniela. Héctor, ¿qué lectura o cuál es su opinión con respecto a las medidas que fueron tomadas con el tema de la exportación de carne? ¿Se desmadró? ¿Es una medida acertada? ¿Qué es lo que pasó? Es una medida acertada que tiene un objetivo acertado, que es tender a desacoplar los precios del mercado interno de los que rigen en el mercado internacional. Entonces se suspendió por 30 días la exportación de carne para abrir un proceso de diálogo con los grupos, con los frigoríficos, sobre todo con las grandes cadenas, para poder llegar a un acuerdo para desacoplar
el precio en el mercado interno del que se paga en Alemania, en Estados Unidos de Norteamérica, en China, en Israel, en los Países Bajos, etcétera, que es donde la Argentina exporta aproximadamente el 50% de la carne vacuna que produce en el país. Y está bien para poder llegar a que los argentinos tengamos todo el derecho del mundo a comprar con los salarios que perciben los trabajadores y con los haberes que cobra la clase pasiva, poder continuar comprando el asado, la bola de lomo, Claro. Los demás productos que a los que estábamos acostumbrados. ¿Y por qué se produjo esto de que hubo en este corto tiempo, aumentó tanto la carne, siendo que deberíamos haber tenido el efecto contrario? Bueno, precisamente por eso, porque se pretende colocar en el mercado interno a los mismos valores que colocan los exportadores la carne vacuna en el mercado internacional. Uh-huh. Y hay que desacoplar ese precio. Tiene que estar la carne vacuna en el mercado interno a los valores accesibles a los salarios que perciben la inmensa mayoría de los trabajadores y la inmensa mayoría de los jubilados, que el 70% de la clase pasiva incluso percibe el haber mínimo. Y vos fijate, como consecuencia de estos aumentos desmedidos de precios en la carne, consumíamos 20 años atrás, promedio, por persona y por año, 75 kilos de carne vacuna. Hoy, de acuerdo a datos de la propia Cámara Empresaria de la Carne, bajó a 42 kilos y medio promedio por persona y por año. De 75 kilos a 42 kilos y medio. Y no es porque la mayoría de los argentinos nos hayamos hecho veganos, es porque el nivel de ingresos no está acorde con los precios que han establecido en el mercado interno. Entonces están bien estas medidas que el gobierno ha tomado para frenar esos desmedidos aumentos de precios. No dieron todavía el resultado esperado. Vamos a ver qué pasa de aquí para adelante. Cruzamos los dedos, Héctor. Ahora, retomando a lo anterior, yo le decía que había dado un montón de aristas como para ir preguntando y repreguntando sobre todo. Usted hablaba de ese famoso, esa chicana que han tomado muchos que se llama reduflación, que es achicar el paquete de la cantidad de gramos, por ejemplo, para mantener en precio, o inclusive para salirse del precio cuidado, como ya se difundió en alguna galletita, por ejemplo, que le aumentaron 1 gramo, 2 gramos, 5 gramos al paquete para salirse del precio cuidado. Yo lo que le quiero preguntar, sinceramente, es si está bien la lectura, porque hay muchos que lo sienten así, e inclusive también algunos levantan desde el gobierno la bandera. Yo no hago un juicio de valor, simplemente estoy tratando de retratarlo, de transformar en un partido de amigos y enemigos, y que el que hace esto es un enemigo, más allá de que a mí también, como le decía, me afecta. Es un enemigo, hay que combatirlo de alguna forma, o hay que buscar otros canales como para poder lograr algo que sea beneficioso. Mira, no es que se trata de amigos o enemigos, hay intereses económicos en juego. Y es evidente que los grupos económicos tienen una finalidad: obtener el máximo de ganancias con el menor esfuerzo, en el menor tiempo posible, con la menor inversión y el menor necesario. Es una lógica empresaria que está bien. Pero el gobierno, si defiende los intereses populares, tiene que atender a los intereses del pueblo. Y por eso que el Congreso Nacional ha sancionado a lo largo de los años, con gobiernos en el Poder Ejecutivo de distintos signos políticos, un conjunto de leyes que protegen los derechos de los consumidores. La Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de Lealtad Comercial,
La ley que crea el Observatorio de Precios, aprobada en el año 2014, estamos en el año 2021 y nunca se la puso en funcionamiento. ¿Qué dice la ley denominada Observatorio de Precios? Que funcionarios del Ministerio de Economía, con representantes de 3 entidades de defensa de los consumidores, que actuarán de manera totalmente honoraria, observarán la evolución de los precios para determinar en qué eslabón de la cadena se produce un aumento indebido, de modo que luego el Estado pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón. ¿Por qué no se la puso en funcionamiento? La ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio. Yo fui el coautor de una ley cuando fui diputado nacional. Esa ley creaba un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Pasaron 8 años y nunca se creó ese tribunal. Luego se derogó la ley. Luego, en el mes de mayo del año 2014, el Congreso Nacional volvió a aprobar otra ley de defensa de la competencia. Pasó el resto del año 2018, todo el año 2019, todo el año 2020. Estamos a mediados del año 2021 y no se designaron los 5 miembros integrantes de ese tribunal. Yo le pregunto, Héctor, con respecto a esto entonces, y habiendo pasado todo esto, me queda claro que hay intereses, digamos, que los grupos económicos, esto es inclusive hasta, podemos rastrear toda esta historia hasta la definición, ya pasado 1810 y la definición de la economía o del modelo agroexportador en la República Argentina y demás. Yo entiendo un montón de cosas y que es bastante largo y bien teórico y que viene de hace larga data. Ahora digo, desde este punto de vista, yo hace poquito tiempo, hace un par de años tuve la chance de ir de viajar afuera y estar o visitar lugares que mi hermano había visitado hace 20 años. Y miraba los precios y eran exactamente los mismos 20 años después. ¿Cómo logran, por ejemplo, en España hay el mismo hay controles de precios o hay una cultura distinta con respecto al empresariado o hay un Estado que te sacude por la cabeza y se cumple? ¿Cómo es? ¿Cómo lo logran otros países? Hay leyes que se dictan y que están en funcionamiento y que se cumplen. Los Estados Unidos de Norteamérica, que es la potencia capitalista por excelencia, tiene una ley antimonopolio y la cumplen. ¿Cómo es posible que nosotros querramos ser más papistas que el Papa? Y luego viene una empresa norteamericana en la Argentina y hace lo que se le ocurre y no hay ninguna sanción para esa empresa. Pero en su país de origen no puede hacer lo que se le antoja. Y eso sucede en los países del mundo que tienen una inflación negativa. Cuando vos analizás el índice de inflación del año 2020, hay un conjunto de países importantes en el mundo que no solo los precios no aumentaron, sino que bajaron. El caso de Japón, por ejemplo. Exactamente. En Japón fue menos 1,2%. En Irlanda, menos 1%. En Suiza, menos 0,8%. En Hong Kong, menos 0,7%. En China, menos 0,3%. En Singapur, 0. No hubo ni aumentos ni rebajas. Italia, 0,2%. Finlandia 0,2%, Portugal 0,3%, Suecia 0,5%, España 0,6%, Francia 0,6%, Estados Unidos 0%, Reino Unido 0,6%, Corea del Sur 0,6%, Canadá 0,7%, Australia 0,9%, Estados Unidos 1,4%, y así podríamos continuar. La Argentina 36,1%. La verdad es que dan ganas de llorar, es la realidad, cuando escuchamos eso, pero vuelvo a insistir. Y este año vamos a superar el 36,1 y lejos, sí. Vamos a estar alrededor de un 45 a un 50%. ¿Qué podemos hacer como consumidores, Héctor? Es decir,
¿Qué hacemos? Porque esto que yo le comentaba, que hay una generación, al menos una generación completa que no sabemos, lamentablemente no sabemos lo que es vivir fuera de, de inflación. Si algo tiene como característica los periodos inflacionarios, sobre todo cuando están tan desbocados o tan acelerados como en el último tiempo, es que uno pierde cualquier tipo de precio de referencia, entonces no sabes si te están cobrando bien. Te vas siempre del local sabiendo que te jorobaron, pero pensando... ¿habré pagado barato? ¿Habré pagado caro? Digo, hay toda una cuestión cultural. ¿Cómo hacemos entonces los consumidores? ¿Podemos hacer algo como para acomodar esto o ayudar a que se acomode? Es decir, no sé, ¿me voy sin comprar? Mira, hacer lo que en países europeos también lo practican, en países de América Latina, y en la Argentina, antes de esta pandemia, desde Consumidores Libres y conjuntamente con otras organizaciones, con la CTA, con la Cátedra de Nutrición de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, con la Federación Agraria Argentina y con otras entidades y organizaciones sociales, convocamos al boicot a la compra de determinado producto, y con muchísimo éxito. De modo que ese es un instrumento idóneo para frenar abusos indebidos por parte de los grandes grupos económicos. Ahora, hoy, con este problema de la pandemia, que la gente no puede salir o tiene que caminar lo menos posible, no es el mecanismo más adecuado convocar hoy a un boicot a la compra de determinado producto. Pero ese fue un instrumento muy idóneo que dio resultado. Cada vez que en la Argentina lo convocamos y lo llevamos a cabo, dio resultado, los precios bajaron. Ahora, hoy tendríamos que estar haciendo un boicot todos los días, un día a la carne, otro día a la leche. Sí. A ver, Héctor, me quedan 2 minutitos nada más, pero está bueno esto que está planteando, la verdad que es sumamente rico. Me he pasado de irme y mis compañeros me cargan a veces, porque digo, mira, yo la última vez que fui a comprar zapatillas y me pidieron 10 lucas, yo agarré, me fui del local. Bueno, ¿cuál es la resultante? Que hace 2 años, menos mal que estamos, o año y medio, menos mal que estamos en pandemia, no salgo de mi casa porque hago home office y sigo usando las mismas zapatillas. Ahora, la verdad que las zapatillas no las quise pagar 8 y hoy están 10, hoy no las quise pagar 10 y mañana van a estar 12. ¿Qué hacemos? A eso es lo que voy, en lo real. Y lo que hacemos es instalar este tema en la opinión pública, que mientras tanto el consumidor trate de denunciar a los organismos competentes. Cada provincia tiene un organismo con distinto rango administrativo de defensa de los consumidores. Cada municipio en general tiene un organismo competente destinado a la defensa de los consumidores, que el consumidor, cuando ve un verdadero abuso en un determinado lugar, que haga la denuncia por teléfono, por correo electrónico, personalmente, a ese organismo que corresponde al municipio o a la provincia, para que tomen cartas en el asunto. Esa es una de las medidas que podemos hacer, que podemos tomar los consumidores. Porque no es posible que un conjunto de inspectores de la Secretaría de Comercio Interior del Gobierno Nacional puedan controlar lo que pasa en un negocio en Neuquén, en Tierra del Fuego, en Misiones, en La Pampa o en la provincia de Santa Fe o en el interior de la provincia de Buenos Aires. Tienen que comprometerse los distintos organismos públicos, administrativos, de las provincias y de los municipios en el control de las normas legales vigentes, en hacer cumplir las normas tanto nacionales como provinciales que protegen los derechos de los consumidores. Héctor, el agradecimiento infinito. Nos ha quedado corto, como siempre, el espacio. Escuchará que es el topo horario para cerrar el bloque.
Pero bueno, ojalá lo podamos convocar nuevamente para seguir por lo menos abriendo caminos y charlando este tipo de cosas y qué herramientas tenemos a mano. Ha sido muchísimo el aporte que ha hecho en el día de hoy para nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y hasta pronto. Héctor Polino, abogado, exdiputado por el socialismo, titular de Consumidores Libres. Y la pregunta que me queda es, yo voy y denuncio que unas zapatillas es un abuso, que salgan 12 lucas, Sí. 15 lucas. ¿Qué me van a decir? No compres. Exacto. La verdad, estamos complicados, verdaderamente.